¿Qué tal, amigos? Una vez más nos reunimos para reflexionar. He estado tomando durante estas últimas semanas el tema de la Virgen María y la familia. Hemos estado reflexionando con ustedes sobre la figura, su figura como modelo y como inspiración para la vida de cada uno de nosotros y evidentemente en forma muy especial para los matrimonios y las familias, teniendo como punto de referencia el ejemplo de que ella nos da con su vida normal y sencilla. Muchas veces pensamos en la Virgen así como allá en el cielo y por tanto como que no se le puede ni alcanzar, que no se le puede ni imitar porque es tan perfecta, tan maravillosa, y eso es cierto, pero que no podríamos nosotros tomarla como modelo por lo grandiosa, lo enorme, lo maravillosa que es. Sin embargo, analizando su vida, analizando lo que ella fue, que fue objeto, como todos y cada uno de nosotros, de manera diferente, desde luego, objeto del amor de Dios, de la predilección de Dios. Pero su vida fue una vida normal, una vida de hogar, una vida sencilla, una vida, desde luego, de seguimiento de su Hijo Jesucristo, ¿verdad? Ahora, contemplando las maravillas que Dios hizo en ella y los privilegios de que gozó, vemos también su ejemplo, cómo vivió. Y esto es motivación también para alcanzar nosotros, cada uno, a través de nuestro propio contexto histórico, vivencial, que en el concreto específico para la mayor parte de la gente, pues es lógicamente la familia. Entonces, María puede ser una motivación para alcanzar, con la gracia de Dios, desde luego, lo que nosotros anhelamos lograr, como ella ya lo logró, a lo largo de nuestra vida, hasta el fin de nuestra vida. ¿Sí? Entonces, en esta forma contemplamos a María como, en primer lugar, la hemos contemplado como criatura. Somos criaturas también nosotros, como ser personal, somos personas, como modelo de humanidad, evidentemente, como hija predilecta del Padre. Entonces la vemos desde esa perspectiva de hija, de novia, de esposa, de madre, etcétera, ¿no? Realizada plenamente. Así la contemplamos como la llena de gracia también, privilegio que el Señor pues absolutamente le dio y que le anuncia el ángel. Ella no lo sabía, pero estaba así, llena de gracia y por tanto sin pecado. Ella fue elegida desde su concepción inmaculada y preservada del pecado, ¿verdad? ¿Para qué? Porque estaba elegida para ser la Madre de Dios, desde luego, ¿no? Y así contemplamos a la que es al mismo tiempo Virgen y Madre, el prodigio de Dios que se realiza en ella. Finalmente, en nuestra última charla, consideramos la ternura de Dios y a María como bienaventurada e inspiración de alegría y felicidad para todos nosotros. Hoy queremos contemplarla juntos desde nuestra condición de pecadores, en primer lugar, y cómo ella logró la plenitud en lo que llamamos la Pascua de María, es decir, Jesús vive su Pascua, que es, en fin de cuentas, la pasión, la muerte, la resurrección, la ascensión y, desde luego, el envío del Espíritu Santo. Es lo que constituye el misterio de la Pascua que ordinariamente celebramos después de la Cuaresma, el tiempo de Pascua, precisamente, que culmina en Pentecostés. Entonces, María también participa de eso y es lo que nosotros queremos un día participar. Nosotros queremos vivir un día la Pascua del Señor, es decir, esa plenitud, esa realización, ya sin límites, ya sin ningún problema, cuando logremos la plenitud en Dios. Entonces comenzamos contemplando a María como refugio de pecadores. Nosotros en el Ave María rezamos, ruega por nosotros pecadores. ¿Por qué? Pues nos reconocemos así. La Iglesia reconoce a la Santísima Virgen como abogada, auxiliadora, mediadora ante Cristo por todos nosotros. Ella despierta en nosotros, por otra parte, la esperanza de la enmienda y de la perseverancia en el bien. Es muy importante
tener en cuenta es que si nos esforzamos, aunque sean nuestras fallas, nuestros pecados, nos esforzamos por lograr aquello que anhelamos y que se dice en una forma muy sencilla: queremos ir al cielo. Cuando nosotros le preguntamos a cualquier persona que tenga un poquito de sentido común y sentido cristiano, por supuesto, le podemos preguntar: ¿quieres salvarte? ¿Qué quieres tú que pase después de la muerte? Y siempre contestarán: quiero ir al cielo. Y es lo que María nos anticipa. Ella está en el cielo, ella ha sido elevada al cielo y por esa razón es mediadora, por esa razón intercede por nosotros. Y nosotros queremos entonces, a partir de nuestra vida, de nuestra acción en nuestra vida, hacer todo aquello que nos conduzca a estar un día con Dios y con María en el cielo. Por eso hablamos de lo que se llama la perseverancia final. Esa perseverancia final, ¿qué es eso? Exactamente, la gracia de poder continuar en nuestra vida a partir de nuestro esfuerzo y de la colaboración con la gracia de Dios, hacer lo que debemos ser y ser siempre mejores, ¿verdad? Tenemos desde luego en cuenta que Jesús, el Hijo de María, el Hijo de Dios, es el único mediador, Jesucristo. Pero María, junto con él, que ha participado de toda la realidad de Cristo, ¿verdad? Ella se pone también como seguro refugio en nuestro peregrinar en este mundo, intercede por nosotros. Vivimos en un mundo con muchos peligros, muchas angustias, luchas, y especialmente entonces cuando fallamos o cuando llevamos una vida equivocada, tenemos la posibilidad de esa intervención, de esa intercesión que María puede darnos o hacer por nosotros para volver a Dios. Muchos pecadores, tal vez muchos de ellos empedernidos, que encontraron en la Santísima Virgen ese refugio y ese camino, obviamente, para volver a Dios. Ella nos permite superar las múltiples estructuras de pecado en que está envuelta nuestra vida. Y entonces, estas situaciones de pecado se dan en la familia, se dan a nivel personal, por supuesto, pero se dan también en el contexto social, en todos lados. Vivimos, en realidad, no en un paraíso terrenal donde todo es justo, donde todo es bueno, donde todo es armónico, sino lo contrario. Por eso, nosotros, repito, le imploramos, diciéndole: ruega por nosotros pecadores. ¿A partir de qué? De que nos damos cuenta cuántas fallas, cuántos pecados podemos descubrir en el contexto, sobre todo en nuestra vida de familias. Es impresionante constatar el número y las formas de pecados, ¿verdad?, que se dan en los matrimonios y en las familias. Violencia de todo género, autoritarismos, chantajes emocionales, sexualidad desordenada, muchas veces perversiones auténticas, mentiras, engaños, son mentiras también, infidelidades y mil cosas más que contaminan y hacen tóxico el ambiente de muchas familias. Tristemente es lo que podemos constatar. Es cierto que no podemos hablar al mismo nivel de todos los casos de problemas en las familias, porque no es lo mismo tener problemitas, tener ciertos desencuentros, tener algunos problemas, tener enojos, etcétera, que eso es normal. Pero quizás en las familias pasa un poquito como las piedras de los ríos. Todos nos damos cuenta que las piedras de los ríos son redonditas, todas, no tienen aristas. ¿Por qué? Pues porque con el agua van caminando, van moviéndose y todo, van frotando y se van quitando unos a otros las aristas. Eso es lo que pasa en una buena familia. Me refiero a una familia no que no tenga defectos, sino una familia que simplemente tiene su vida normal y muchos roces también. Pero junto con esto, repito, tristemente, muy tristemente, descubrimos N número de problemas. Muchos de estos matrimonios y familias terminan efectivamente destruyéndose, desintegrándose. Ante esta realidad, tenemos el auxilio de María. La tenemos a ella como refugio de pecadores que nos ayuda a salir de nuestras situaciones de pecado. Entonces encontrar el perdón y la paz. Y ese perdón y la paz
que ella misma suscita como elemento, como principio de unidad en torno a Jesucristo, su Hijo. Ahora nos podríamos plantear, ¿será posible concebir algo aparentemente más contradictorio en el plan de Dios que nombrar a la Santísima Virgen como auxilio, la Santísima Virgen Inmaculada, como la que no tiene pecado, como auxilio de aquellos que ofenden a su divino Hijo? Somos nosotros cuando pecamos que ofendemos a su Hijo, a Jesucristo. Y ella, entonces, ¿cómo está el asunto, verdad? En principio, podríamos preguntarnos, ¿qué relación podría haber entre aquella que es la Inmaculada, o sea, sin mancha, y la humanidad? Falta de gracia, la humanidad fallida y repleta de defectos. ¿No sería acaso más sabio decir solamente que la Virgen tiene pena de los pecadores, pero no es que sea su refugio? ¿No sería más lógico? ¿No llegaremos acaso a la conclusión de que existe, o podría existir, claro, algún tipo de complicidad entre la Santísima Virgen y el pecador? Todas estas preguntas, desde luego, son fruto de impresiones erróneas. Y con toda razón la Iglesia nos enseña que Dios coloca a la más santa de todas sus criaturas como protectora, refugio de las más pecadoras. ¿Sí? Pero como protección y refugio, en vistas a, no para solapar los defectos y las limitaciones y los pecados, sino en vistas a una conversión. Y entonces, ¿cuál es esa posición de María respecto a los pecadores? Pues María Santísima, en su relación con los otros pecadores, no pretende ocultar el pecado, no trata de disimular su gravedad, mucho menos crear una situación donde el alma se quede muy tranquilita, muy en paz, a pesar de su deplorable situación de pecado. Eso no sería misericordia, pero sí connivencia, es decir, estar de acuerdo con el pecado. María no puede estar de acuerdo con el pecado, pero reconociéndonos a nosotros como hijos suyos, somos sus hijos a pesar que nos portemos mal. Y entonces nos ama y nos quiere llevar al buen camino. Ella va, por el contrario, a suscitar en el alma las buenas reacciones que nos lleven al arrepentimiento y a comprender también la necesidad de la vuelta a Dios y de la penitencia. Entonces se trata de la lucha, que es normal, entre el bien y el mal. Se trata de encontrar pues aquí que en nuestra lucha, en nuestro esfuerzo, ahí está María como refugio y como fuerza, como dinamismo. Entonces, nosotros cuando tenemos problemas y queremos solucionarlos, cuando no queremos nos encerramos en nosotros mismos, y eso pasa también en relación a Dios. Pero cuando queremos solucionarlos, cuando queremos salir adelante, entonces encontramos el apoyo, el refugio y lo buscamos. Alguien que nos ayude, alguien que nos apoye, alguien que nos sostenga. Esa es María en nuestro caso, ¿no? Y entonces, en ese momento se presenta María a su mente, la criatura por excelencia. María se nos presenta como aquella que nos puede ayudar. No se muestra con una actitud dura, como quien reprende, pero tampoco deja transparentar la menor complicidad. Y podemos hablar de bondad maternal, atrayente, suave, conciliadora y comprensiva, como es una mamá. Una mamá, cuando a veces tenemos problemas, la mamá es la que nos convence, la que nos tranquiliza, la que nos dice, búscale, levántate, haz esto, no te quedes tirado en tu situación negativa, etc. Y entonces en eso encontramos que María también nos ayuda. ¿Sí? Para el pecador, el refugio de una necesidad urgente tiene que ser el María, ¿verdad? Nadie mejor que la Santísima Virgen para ampararnos. El propio hecho de que ella nunca hubiera pecado, nunca pecó, se presenta como el mejor antídoto precisamente para los males a que el hombre siente atraída su alma. Muchas veces pensamos que solo quien ha sufrido o quien ha vivido determinada cosa nos puede entender. Entonces, eso es en cierto sentido verdadero y en cierto sentido no. En una dimensión es verdadera. ¿Por qué?
porque María no necesita haber vivido la experiencia, que nunca lo vivió, la experiencia de pecado, para comprendernos a nosotros pecadores, ¿verdad? Es como si quisiéramos pensar en un médico, por ejemplo, que tuviera que tener todas las enfermedades que cura para poder curarlas, es decir, las enfermedades que trata para poder curarlas. No se puede, decir, sería impresionante, imposible. Mucha gente, por ejemplo, a nosotros, yo que me he dedicado tanto a cuestiones de matrimonio y de familia, pues me cuestionan y me dicen, bueno, tú eres sacerdote, tú que sabes de familia. En primer lugar, tuve una familia bella, bonita, unida, etcétera, muy, muy buena. Pero mi familia de origen, pero el no haber formado un matrimonio no me impide conocer, saber, haber estudiado y sobre todo conocer de la experiencia de los demás. Experiencia que muchas veces es muy, muy, muy dolorosa. Uno la percibe, uno la vive y de ahí se aprende también. No es necesario haber experimentado determinado problema para poder darle una solución. En ese sentido, María, por supuesto, sí nos puede ayudar, ¿sí? La bondad maternal de Nuestra Señora al aceptar a un hijo que se ha desviado, ¿sí? Teniendo en cuenta que es hijo también de María, entonces ella misma le da una orientación para cambiar su vida. Entonces hablamos de María como refugio. Esto es una consideración. María brillará especialmente para cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces la idea del refugio, la idea de protegernos en algún lugar, viene siendo muy, muy sugestiva. Miren, si pudiéramos poner una comparación, tenemos que hablar, decir, nuestra vida, nuestro mundo, es como un bosque, imaginen, un bosque oscuro, donde vamos caminando, donde hay una lluvia fuerte, una tormenta que nos está empapando, que nos está haciendo daño. Y vamos caminando medio perdidos o perdidos sin saber a dónde llegar. De repente vemos allá una lucecita, vemos una pequeña casita y nos encaminamos a pedir refugio. Esa casita, ese lugarcito, aunque sea pequeño, nos parezca pequeño, podemos compararlo con ese refugio que María es. No es ella el paraíso, pero está en el paraíso y nos lleva al paraíso, está camino a que nosotros después podamos encontrar el verdadero sendero por donde, una vez que haya luz, una vez que haya cesado la tormenta, una vez que nosotros estemos ya disponibles para seguir caminando, podamos caminar y a seguir nuestro camino, ya no perdidos, ya no en medio de la tormenta, ya no en medio de la oscuridad, pero confortados en el refugio que es nuestra Madre Santísima. Si vale esta comparación, bueno, pues podemos tomarla en ese sentido. Ella no es nuestro objetivo último, es nuestra ayuda para llegar a Jesús, a Cristo, a quien ella nos dio, ¿verdad? Entonces nada se compara con la defensa que María Inmaculada emprende en favor de nosotros los pecadores. Es la gloria de la misericordia en su brillo más complejo, más completo, ¿verdad? Entonces ella es también la que ayuda al Señor a buscar la oveja perdida, como nos dice en el Evangelio de Lucas, la oveja perdida que se ha ido fuera del redil y que el pastor, nos dice Cristo, sale, dejando todas las otras que están bien, están al seguro, sale a buscar a la que se ha perdido, que tal vez hasta está en peligro, ¿verdad? Entonces, María coadyuva en este sentido. Ella nos ayuda, es nuestro refugio, donde podemos encontrar ese respiro, esa tranquilidad para poder decir, sigo adelante, porque tengo quien me ayude. Esa es la idea. Entonces, tener en cuenta, en nuestra vida hay muchas dificultades. En nuestra vida, en la vida familiar y desde luego en la vida matrimonial de muchas personas, hay muchos problemas, muchas fallas. No nos asuste, no digo que no nos preocupe, que nos preocupe para que podamos salir, pero que no pensemos, ahí sí, no desesperemos, ¿verdad?, que podamos salir adelante, podamos lograr ese poder caminar, ese poder levantarnos y encontrar la plenitud y la salvación. Ese es un aspecto que quería yo tratar en
en esta charla. El otro aspecto es a propósito de lo que ya mencionaba al principio, la Pascua, lo que podemos llamar la Pascua de María. Es decir, María acompaña desde el principio de su vida, acompaña a Cristo. Sigue a Cristo, es la primera discípula del Señor. Entonces, María llega el momento en que también se identifica y vive intensamente el misterio de Cristo. Este misterio pascual, que significa, por una parte, y así la contemplamos muchas veces, al pie de la cruz, por una parte es la pasión, la muerte del Señor, la muerte de su Hijo. Ella participa intensamente. Si una madre no participa intensamente cuando ve morir a su hijo, ¿quién, verdad? Entonces, ella en alguna forma muere cuando su hijo muere en la cruz. Ella muere, su dolor de madre es inmenso, sobre todo en la forma en que su hijo, como su hijo, fue maltratado, fue crucificado y muere en la cruz, ¿verdad? Pero ella misma nunca pierde, nunca se le desaparece de su espíritu la esperanza que el mismo Cristo le había dado y que nos da a todos y cada uno de nosotros. En medio de tantas dificultades, inclusive, ¿cuántas veces hemos experimentado el dolor inmenso de la muerte de nuestros seres queridos? Ahí vamos participando también con Cristo de su propia pasión como María. Entonces, ella nos enseña cómo vivir esos momentos difíciles, dolorosos, de muerte, etcétera, pero vivir la esperanza de la resurrección, es decir, de la plenitud. Así ella mantiene en su corazón esa esperanza y se lanza, por decirlo así, a la plenitud de lo que es el triunfo definitivo de Cristo. ¿En qué consiste este triunfo? Bueno, en primerísimo lugar y principalmente la resurrección, ¿sí? Después viene la ascensión. El Señor vino al mundo, cumple la obra del Padre. Cuando ya todo ha sido cumplido, y así lo dice en la cruz, todo se ha cumplido, en tus manos encomiendo mi espíritu, entonces vuelve al Padre. Pero volviendo al Padre no nos deja a nosotros abandonados. Entonces viene desde luego la resurrección. Esa resurrección que entonces significa triunfo definitivo. Y aquí tenemos que tener en cuenta, cada uno de nosotros morimos y tenemos esa pasión, esa dificultad, ¿verdad? Como Cristo la tuvo, que la culminó en el Calvario. ¿Cuántas gentes no sufren muchísimo por la enfermedad, por el hambre, por la injusticia, por la incomprensión, por la soledad, por muchísimas razones? Esa es la pasión, pero ahí hay una esperanza que María también alienta, como ella lo vivió. Pero para llegar a la resurrección, a la alegría de la resurrección en la fe. Pero además tenemos la promesa, y así lo decimos en el credo, que creemos que un día también nosotros resucitaremos. Por eso decimos, creo en la resurrección de los muertos, ¿verdad? Entonces, esa es la plenitud. Pero Jesús, una vez que recibe de parte de Dios nuevamente, no nuevamente la misma vida, porque ahora ha resucitado a una vida gloriosa, que es en todo lo que Él nos quiere participar también a nosotros. Y así, en esta forma, Jesús Él se eleva al cielo, es la ascensión, regresa a su Padre. Pero no se queda ahí todo, sino que nos envía al Espíritu Santo para que nos acompañe, nos ayude, sea nuestro guía, nuestra luz, nuestra fortaleza, nuestra gracia para caminar y llegar un día a vivir toda esa plenitud. Y ahí está María también. ¿Cuál es la situación, el puesto de María? Que es una criatura como nosotros. Sí, una criatura que, siendo de nuestra raza, se ha, por decirlo así, anticipado. Y entonces ella intercede, por supuesto, por nosotros y nos ayuda. Entonces, la Pascua es la culminación del misterio de Cristo, al cual a este misterio asoció a María en forma plena. ¿Sí? Esta asociación es también una esperanza cierta para todos nosotros. María es signo de vida, signo de luz que comunica esperanza. Fíjense, es muy interesante. Ella no es la vida, ella no es la luz. Ella recibe la vida y recibe la luz de su Hijo Jesucristo, igual que todos nosotros. Pero ella es signo importante
Así como nosotros cuando vivimos en la vida de Dios tenemos que dar testimonio, ¿verdad? Igual nosotros, María, con nosotros es ese signo, ese testimonio especialísimo. Y no solo el signo y testimonio, sino la intercesora que nos apoya y que nos ayuda. Ese es, por ejemplo, el tema de María. María, por ejemplo, María de Guadalupe. María de Guadalupe, las dos palabras, los dos nombres, María de Guadalupe es un nombre judío y un nombre árabe. Guadalupe es un nombre árabe. Entonces, María significa la vida, esa vida que es el agua que es la fuente de vida, ¿no? Ella no es la vida, pero es la que nos lleva, ¿verdad? No es la luz, pero es la que nos lleva, es la luz también que ella nos transmite, así como la luna es bella, es hermosa, pero no tiene luz propia, refleja la luz del sol y la refleja para nosotros. Así, Guadalupe significa cauce del agua, cauce, ¿verdad? Como río, ¿verdad? Entonces, María de Guadalupe es la luz y es la vida que nos trae, es decir, que es Cristo, pero que ella es el canal. Por eso es importante para nosotros en nuestra vida. Nuestro mundo necesita ese signo, que es presencia y comunicación también de Cristo de la Pascua. La Pascua de María es la plenitud de su sí y de su Magnificat. Recordamos que al principio, cuando el ángel se le manifiesta y le revela que ella es la elegida para ser hija de Dios, para ser la madre de Dios como hija de suya, ¿verdad? Ahí encontramos el sí de María, hágase en mí según tu palabra. Maravilloso, generoso, total. Pero esa totalidad se da, después la encontramos en la cruz. Cuando María dice sí a Dios en la Anunciación, lo dice en un contexto que obviamente es de alegría, es de esperanza maravillosa, ser la madre del Hijo de Dios. Y no solamente ser la madre, sino el poder transmitir a ese Hijo de Dios que viene al mundo para salvarnos. Esto es bien importante. Entonces, tenemos esa perspectiva, pero María va dando su sí y lo canta en lo que llamamos ese cántico de María, el Magnificat, cuando va a visitar a su prima Isabel. Que dice, mi alma glorifica al Señor, significa el Magnificat. Magnifica, es decir, eleva una alabanza al Señor, porque el Señor ha sido bueno, ha sido maravilloso con María y en ella ha hecho maravillas, ¿verdad? Entonces, ese cántico de alabanza, ese sí de María, encuentra una ratificación dolorosa en la cruz, terrible en la cruz, pero de aceptación. Y luego, la plenitud es la resurrección. Podemos decir, es la ratificación de un sí, una fidelidad a su palabra, a su compromiso contraído con Dios, ¿verdad? Por eso, entonces, para nosotros, ella es una esperanza cierta, ¿sí? Entonces, signo de vida. Su sí cambió la historia. El sí de María cambió la historia, por eso se habla de antes de Cristo y después de Cristo. En fin de cuentas, ahí está involucrado la Santísima Virgen, ¿verdad? Hoy las cosas, desde luego, han cambiado. También nosotros tenemos que cambiar. Ha habido muchas cosas, como decía hace un momento, hay un mundo difícil, un mundo lleno de problemas. Bueno, eso no es lo principal, no es lo que nos tiene que acaparar en nuestra atención, sino el buscar caminos que nos permitan ser mejores y hacer nuestro mundo un poquito mejor. Por eso tenemos que cambiar. Y cambiando nosotros, hacer nuevos tiempos, nuevos esquemas, nuevo todo. Cada uno tiene que escribir su propia historia, su propia página de la historia, ¿sí? Podemos no saber qué puede pasar o qué va a pasar en nuestra historia, pero hay que saber discernir por dónde pasa el Señor y qué pide de nosotros. ¿Qué pide de uno que es padre de familia, de otro que es madre de familia, de otros de los hijos, de los hermanos? ¿Qué pide de los que están al cargo de responsabilidades sociales, políticas, económicas? ¿Qué pide Él? ¿Qué nos pide el Señor? Allí es donde nosotros, cada uno, tenemos que hacer un cambio. Ese cambio que sea también signo y motivo de un cambio en lo externo.
La vida que se nos ha dado no es para que la conservemos, sino para entregarla en el servicio, especialmente a los que amamos. Miren, si esto no se cumple en la familia, si esto no se cumple en el matrimonio, si la vida del esposo no es para la esposa, la vida del padre no es para los hijos, ¿para qué es? La vida de la madre, si no es para el esposo, para los hijos, ¿para qué es? Entonces hay que recordar, aquí el Señor nos enseña, si el grano de trigo, un granito, una semilla, no muere, no da fruto. Si el padre no tiene un amor en el que se entrega, que no se guarda para sí mismo, si la mamá no se guarda para sí misma, no está dando fruto, no puede dar fruto. Con mucha frecuencia nos quejamos o se quejan los padres de familia de los demás, especialmente de sus hijos, obviamente, ¿no? Mis hijos son así, mis hijos, etcétera. ¿Les has dado amor? ¿Has cumplido tú? ¿Te has entregado de veras plenamente? Muchos pensarán que sí. Y yo creo que muchos no lo habrán hecho. Pero nunca es tarde, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa esto? Nuestra vida es para entregarla, para darla en el amor a los demás. Si no tenemos amor, no somos nada. ¿Verdad? Eso dice que San Pablo en la carta a los Corintios. ¿Sí? Esto exige entonces que vivamos con alegría nuestro propio sí. Ese sí que los esposos dieron el día de su boda. El día de su boda, si el día de la boda no dieron ese sí con alegría, están fritos, no sirvió. ¿Sí? Pero si dieron ese sí con alegría, con ilusión, con esperanza, ¿eso por qué ya no se da? ¿Por qué ese sí ya cuesta tanto trabajo? Simplemente porque descubrimos que somos muy, muy, muy humanos, que somos muy pecadores, o que nos equivocamos, o que los otros se equivocan. Ahí está María, lo acabamos de reflexionar. Ahí está María que nos apoya, ahí está María que aboga por nosotros. Que cuando nosotros, yo creo que no hay un hogar cristiano mexicano que no tenga una imagen de la Virgen de Guadalupe. Bendito sea Dios, no solo aquí en la Basílica, sino en todos lados encontramos la imagen de la Virgen, ¿sí? La imagen de la Virgen que nos apoya, que nos acompaña, que nos mira con esa mirada dulce, ¿verdad? Entonces, ese es lo que nosotros tenemos que aprender, que hay que dar, que hay que darnos, que hay que dar un sí. Y un sí, los que saben música sabrán que es una barbaridad. No existe el sí sostenido en música, ¿no? Sí sostenido es do, pero ahí está el juego de palabras, ¿no? Si nosotros hacemos un sí sostenido, no un sí nada más de un ratito y ya luego no, sino un sí permanente, o sea, sostenido, entonces estamos dando un do. El do que es doy, me entrego, me doy mi vida, ¿verdad? Valga la comparación en este sentido. El sí cotidiano. Y entonces cuando damos ese sí en el amor a los demás, a los que están más cerca de nosotros, estamos dando el sí a Dios, ¿verdad? Entonces, tener en cuenta, María nos inspira en esto, ¿no? ¿Qué significa dar un sí? Buscar, caminar y llegar a la plenitud, a la Pascua, como ella llegó. Entonces, la grandeza de un hombre, de una mujer, se mide por su silenciosa fidelidad a su propia palabra y a su propia misión. Cuando una persona en el matrimonio dio un sí, dijo yo te acepto a ti, ¿eso qué significa? Doy mi palabra y prometo serte fiel. Eso dicen. En lo próspero, en lo adverso, en la salud, en la enfermedad, ¿verdad? Fieles a la misión. La misión de ser esposos, en primer lugar. La misión de ser padres. Fíjense, a veces los hijos, sobre todo en momentos difíciles de adolescencia, etcétera, se vuelven rebeldes, ¿verdad? Pero a veces se vuelven rebeldes no porque sean adolescentes, sino porque ven que necesitan que sus padres se amen entre ellos. El primer amor de los hijos es el amor de los papás entre sí, el amor de los esposos. Si los esposos no se aman, el hijo tiene una falla grande en cuanto al amor de sus padres.
le están fallando. Si los papás, los esposos, no se aman mutuamente y cada día tratan de crecer en su amor, están fallándole a sus hijos. Sus hijos tienen derecho a que ellos se amen. Cuando los padres no saben ser fieles y se escudan en sus propias limitaciones y en el ya no me gusta, ya no te quiero, ya no esto, ya no lo otro, ahí no funcionan las cosas, ¿verdad? Por eso el sí, repito, cotidiano a Dios. Entonces María fue grande y fue dichosa porque dijo sí y vivió aquel sí con fidelidad siempre, ¿no? Y entonces por eso ella puede decir en un determinado momento en su Magnificat, bienaventurada, dichosa, me llamarán todas las generaciones. Entonces, esa es su grandeza. Esa tiene que ser, bueno, inspiración para que sea la grandeza de cualquiera de nosotros. María es imagen de la nueva creación, de algo nuevo, de algo diferente, no de lo viejo, de lo decrépito, de lo que ya no sirve, ¿sí? Sino ser siempre nuevos, nueva creación. Por eso es también imagen, por supuesto, y principio de la iglesia, ¿sí? Las familias son las iglesias domésticas. ¿Qué es la familia? ¿Qué es la iglesia? Pues es la reunión de aquellos que creyendo en Dios se unen para alabar a Dios, amar a Dios y apoyarse, ser hermanos unos a otros. ¿Qué es la familia? Lo mismo, pero en pequeño, en petit comité, como dicen algunos, ¿no? La iglesia, el concilio habla de la iglesia doméstica, la iglesia de casa. Y la iglesia comienza en la Pascua, por eso estamos hablando de la Pascua de María. La iglesia comienza en la Pascua, es decir, comienza cuando la iglesia nace, allí está María, en Pentecostés. Y María con los apóstoles, nos dicen los Hechos de los Apóstoles, estaban los apóstoles en espera del Espíritu Santo en oración, junto con María, en torno, no solo junto, en torno a María, la Madre del Señor. Y allí llega la gran efusión del Espíritu Santo, con lo que comienza la iglesia. Entonces quedémonos con esta idea, con esta imagen importante, fuerte, de María presente en nuestra vida. Entonces, con el favor de Dios, estaré comentando la próxima semana la continuidad o la continuación de este tema tan bello, tan importante, que abre para todos nosotros el camino de la esperanza y del amor. Por supuesto, todo esto vivido en la fe. Hay muchas cosas que podemos reflexionar. Ojalá que, teniendo en cuenta todos estos temas, todas estas reflexiones, cada uno haga su propia interiorice esta misma realidad, haga su propia reflexión para poder contemplar la presencia, el amor de la Santísima Virgen, sobre todo en el seno de su propia familia. Hay algunos mensajes, algunas preguntas. Nos dice Dominga Aguilar, felicitaciones por sus charlas, gracias. Leopoldo Fernández dice, saludos desde el Estado de México. Saludos también para el Estado de México. Yasmín Solís, excelentes charlas, monseñor, gracias. Francisco Gutiérrez, saludos desde Mérida. René Trujillo, bendiciones a todos los de Basílica, también muchas gracias. Juana Hidalgo dice un abrazo con cariño para usted igualmente. Y Marcia Colín dice saludos desde Panamá. Saludo muy cariñoso a los queridos, yo tengo buenos, muy queridos amigos allá en Panamá. Hay tres preguntitas o tres cuestiones. Dice, mi hijo de 7 años se encuentra en fase terminal. Me cuesta mucho trabajo pensar en que pronto morirá. ¿Qué puedo hacer para entregárselo al Señor y resignarme como lo hizo nuestra Santísima Madre? Qué pena. Es una tristeza. Yo considero que el dolor más grande que puede existir, y así lo dicen muchos, es precisamente la pérdida de un hijo. Entonces, es lo que vivió María. María entregó, pero aquí hay una cuestión, dice, yo pienso que esta persona tiene esa actitud muy llena de fe, ¿verdad? De querer entregar a su hijo a Dios, ¿verdad?
dice, ¿qué puedo hacer para entregárselo y resignarme? Perdón, la palabra resignación no cabe en el diccionario cristiano. No es resignarse, es aceptar, como María. Qué difícil. Muchas veces aceptar es duro, significa romper muchas cosas en nuestro corazón. Pero es aceptar, no resignarse. La resignación es decir, pues no me queda más, qué pena. Y a pesar de mí y a pesar de todo, ahí está, ¿verdad? Podemos, en un determinado momento, la resignación no es una actitud negativa, pero tampoco es lo mejor. Entonces, no es, hay que recordar, María entrega a su hijo. Hay que decir otra cosa, hemos nacido para Dios. ¿Sí? Si Dios lo reclama para él, así, ¿qué quiere decir? Que lo que le tocaba a su hijo realizar en este mundo, ya lo hizo. Entonces ya cumplió. Entonces él va a recibir lo que nosotros esperamos, todos, he estado hablando de la Pascua precisamente, lo que nosotros esperamos recibir un día. Es duro, es difícil y pues cuente, evidentemente, con una muy especial oración, quien quiera que sea. Dice, solo vivo con mis 3 hijos. Estoy harta de ellos, porque están pasando por la adolescencia y se han vuelto muy rebeldes y groseros. Les da por llegar muy tarde a la casa, borrachos y hasta drogados. Ya he hablado con ellos, pero siguen igual. Ya no sé qué hacer. Aquí cabe una reflexión. Primero, dice, solo vivo con mis 3 hijos. ¿Qué quiere decir? Estoy harta, supongo que lo que dice esto es una mamá. Si el papá no está, ya hay una carencia muy seria. ¿Sí? Los hijos necesitan. Cuando un hijo se pone rebelde y grosero, con mucha frecuencia está protestando de una carencia que tiene. Hay que recordar, los adolescentes, por eso se llaman así, adolescentes, adolecen, carecen de algo. Entonces, cuando se habla en estos términos de adolescencia, muchas veces estamos hablando de que esas necesidades fundamentales de amar, de ser amados, de sentirse alguien, sentirse pleno, sentirse el autovalor, que se llama la autoestima, ¿verdad? La necesidad de pertenecer, de tener una familia bonita, una familia unida, de sentirse alguien en medio de un conjunto, de pertenecer. Entonces, a lo mejor no está satisfecho, igual que el amor o el ser amados y el autovalor. Y luego también muchas veces el tema de la libertad como que queda a veces coartado. Claro, toman actitudes negativas. ¿Por qué? Porque la no satisfacción de sus necesidades les lleva a tener sentimientos negativos y eso les hace tener actitudes negativas. Entonces, si ante esas actitudes negativas se responde con otras iguales, pues estamos mal, ya se está estableciendo una guerra. ¿Qué es lo que pasa cuando un hijo es rebelde, enojón, grosero, etcétera? Que le falta amor. Con mucha frecuencia eso es lo que le falta amor. Entonces hay que buscarle, ¿verdad? Dicen que más moscas se atraen con una gotita de miel que con un tonel o con un barril de vinagre. Pongamos la gotita de miel, ponga su gotita de miel para que sus hijos también reaccionen. El amor de una madre, recordemos la historia muy clásica, Santa Mónica por San Agustín, su hijo que estaba perdido, ella ora y ora y ora y ora y reza y reza y reza a Dios y su hijo vuelve al redil. Ojalá suceda igual con esta persona, con sus hijos, con su familia y con muchísimas otras que estarán sin duda en situaciones similares. Tenemos otro tema. Viendo su último video me doy cuenta de que mi nuera carece de ternura hacia mis nietos. ¿Seré yo la indicada para hacerle esta observación o se lo digo a mi hijo para que lo haga? Dígaselo a su hijo. De ordinario, aunque veamos o aunque alguien vea, en este caso una suegra vea en las nueras una carencia, pues no, yo creo que no debe de intervenir directamente. ¿Por qué? Pues porque en primer lugar, la formación que pueda tener la nuera, pues es totalmente diferente de la que recibió ella o que ella le dio a sus hijos. Mejor hablar con el hijo. Pero también hay que tener en cuenta, si estamos hablando de ternura, de carencia, es una actitud. A veces no podemos cambiar las actitudes de los demás, sino con lo mismo.
habrá que tener mucha ternura, mucha bondad, mucha dulzura, mucha miel, la gotita de miel con la nuera para que ella aprenda. A lo mejor nunca vivió esa realidad, no lo sabemos, ¿verdad? Y el que no conoce, pues cómo da. Nadie da lo que no tiene. Bien, pues les agradezco a todos su atención y por acá nos veremos, con el favor de Dios, en la próxima semana, y que el Señor nos bendiga abundantemente a todos.